La noche en que el destino decidió jugar su propia partida, el cielo de Castilla ardía en tonos carmesí, como si presintiera que algo imposible estaba a punto de ocurrir. En el gran estadio privado del Ducado de Valdeazur, iluminado por candelabros de cristal traídos de Viena y antorchas que titilaban como estrellas domesticadas, la aristocracia contenía el aliento. «Si ganas este partido, me casaré contigo», se burló el duque. Su voz resonó con arrogancia sobre el murmullo elegante de los invitados. Vestido con un traje de lino blanco impecable, el duque Alejandro de Valdeazur sonreía con esa seguridad peligrosa de quien jamás ha perdido nada importante en su vida. Frente a él, sosteniendo una raqueta que claramente no pertenecía a ese mundo de oro y apellidos antiguos, estaba Lucía Herrera, la hija del antiguo jardinero del palacio. Los rumores habían corrido como pólvora durante semanas. Que la muchacha tenía talento. Que había sido entrenada en secreto. Que su mirada era demasiado firme para alguien que debía inclinar la cabeza ante la nobleza. Pero nadie creía realmente que pudiera derrotar al duque en su propio terreno. El partido no era solo un juego de tenis. Era un espectáculo. Una humillación cuidadosamente orquestada. Alejandro era campeón regional, educado en internados suizos, entrenado por expertos traídos de Madrid y París. Lucía había practicado golpeando pelotas contra los muros traseros del invernadero. La multitud reía con disimulo. El duque lanzó la primera pelota con elegancia devastadora. Un saque impecable. Rápido, preciso, letal. Lucía no se movió. El segundo saque fue más agresivo, casi una advertencia. Y entonces ocurrió lo inesperado. Lucía respondió. No con fuerza bruta, sino con una técnica silenciosa, limpia, casi matemática. La pelota rozó la línea lateral con una exactitud quirúrgica. Un murmullo recorrió las gradas. Alejandro alzó una ceja. El tercer intercambio duró más. Cada golpe parecía un diálogo entre mundos opuestos. Privilegio contra perseverancia, herencia contra hambre. Lucía corría con una determinación que no venía del orgullo, sino de algo mucho más profundo. Había pasado años escuchando cómo su padre era tratado como invisible. Había crecido viendo las fiestas desde lejos, soñando con un lugar en el que nadie decidiera su valor por su apellido. Y ahora, bajo la mirada de la élite, estaba reclamando algo más que un punto. Estaba reclamando dignidad. El primer set terminó 6-4 a favor de Lucía. El silencio fue absoluto. El duque dejó caer su raqueta por un instante, incrédulo. No estaba acostumbrado a perder, y mucho menos ante alguien que, en su mente, jamás debió haber estado allí. Fue suerte, murmuró con una sonrisa forzada. Pero en sus ojos ya no había burla. Había fuego. El segundo set comenzó con una intensidad distinta. Alejandro atacó sin misericordia. Golpes cruzados, voleas agresivas, saques imposibles. Lucía empezó a fallar. El marcador se inclinó rápidamente. 6-2. Empate. Las apuestas cambiaban de manos. Los invitados susurraban teorías, intentaban rescatar la narrativa cómoda de que todo volvería a su lugar natural. Pero Lucía no estaba allí para encajar en narrativas. El tercer set fue una batalla. Cada punto arrancaba suspiros, cada intercambio parecía eterno. El sudor corría por la frente del duque, algo que rara vez sucedía en público. Lucía respiraba con dificultad, pero sus ojos seguían firmes. En el 5-5, Alejandro se acercó a la red. «Puedes rendirte ahora», susurró. «Nadie te culpará». Lucía lo miró directamente. «Nunca me he rendido. No empezaré hoy». El siguiente punto fue el más largo de la noche. 23 intercambios. La pelota viajaba como un cometa blanco bajo la luz dorada. Finalmente, Lucía ejecutó un globo perfecto que cayó detrás del duque. 6-5. El público ya no sabía a quién apoyar. La arrogancia había dejado de ser entretenida. La valentía, en cambio, era magnética. Match point. El silencio era tan denso que se podía oír el crepitar de las antorchas. Alejandro lanzó el saque más potente de la noche. Lucía se lanzó hacia la derecha, casi cayendo. Golpeó con el borde de la raqueta. La pelota voló alta. Demasiado alta. Un suspiro colectivo. Pero descendió con una curva imposible, besando la línea de fondo. El juez dudó un segundo que pareció eterno.
Dentro. El estadio explotó. Lucía cayó de rodillas, incrédula. Había ganado. El duque permaneció inmóvil. Su promesa flotaba en el aire, pesada como una sentencia. Si ganas este partido, me casaré contigo. Las palabras que habían sido un chiste ahora eran una cadena. Alejandro caminó hacia ella lentamente. Cada paso parecía arrancado de su orgullo. Le tendió la mano. Has ganado. Pero en su voz no había derrota. Había algo más complejo. Admiración. Intriga. Quizás el inicio de algo que jamás había experimentado. Respeto. Los invitados esperaban que él encontrara una salida elegante, una cláusula invisible, una excusa social. Pero el duque Alejandro de Valdeazur era muchas cosas. Cobarde no era una de ellas. Esa misma noche, bajo el cielo ya oscuro, anunció que cumpliría su palabra. El escándalo fue inmediato. Los consejeros del ducado protestaron. Los primos ambiciosos susurraron conspiraciones. Las revistas aristocráticas ya preparaban titulares venenosos. Lucía, aún con las manos temblando, comprendió que el partido solo había sido el comienzo. Porque ganar el juego era sencillo comparado con ganar un lugar en un mundo que nunca la quiso allí. Los días siguientes fueron un torbellino de críticas y miradas afiladas. En los salones del palacio, cada sonrisa era una prueba. Cada conversación, una trampa disfrazada de cortesía. El duque, sin embargo, comenzó a mostrar una faceta desconocida. Invitó a Lucía a recorrer las tierras del ducado, a conocer los viñedos, los talleres, las escuelas que su familia financiaba desde hacía generaciones. Y fue allí donde Lucía descubrió algo inquietante. Detrás del brillo del apellido Valdeazur, las cuentas no eran tan perfectas como parecían. Había deudas ocultas. Inversiones arriesgadas. Una herencia que se sostenía más por apariencia que por estabilidad. Una tarde, revisando documentos antiguos en la biblioteca, Lucía encontró un contrato firmado meses atrás. Un acuerdo secreto con una corporación extranjera que pretendía comprar gran parte de las tierras del ducado. El matrimonio no era solo un capricho romántico o un acto de honor. Era una distracción. Y cuando levantó la mirada y vio al duque observándola desde la puerta, comprendió que él sabía que ella había descubierto la verdad. Él no dijo nada al principio. Solo cerró la puerta con una suavidad que contrastaba con la tormenta que empezaba a formarse entre ambos. Lucía sostuvo el contrato con firmeza. ¿Desde cuándo pensabas decirme esto? Alejandro avanzó unos pasos, su sombra alargándose sobre el suelo de mármol. No era necesario que lo supieras todavía. ¿Todavía? Repitió ella, sintiendo como la sangre le ardía en las mejillas. ¿Planeabas casarte conmigo mientras vendías las tierras que alimentaron a mi padre durante 20 años? El duque apretó la mandíbula. No lo entiendes. Entonces explícame. Hubo un silencio tenso. El crepitar de la chimenea parecía un testigo incómodo. El ducado está al borde del colapso, confesó finalmente. Mi abuelo dejó deudas enormes. Mi padre las ocultó. Yo heredé un castillo hermoso, y una ruina invisible. Esa corporación es la única opción para salvar lo que queda. Lucía bajó la mirada al contrato. Las cláusulas eran despiadadas. Cederían viñedos, bosques, incluso la pequeña aldea donde vivían decenas de familias que dependían del ducado. Eso no es salvarlo, dijo con voz firme. Es venderlo por partes. Alejandro la observó con una intensidad nueva. Ya no era el duque burlón del estadio. Era un hombre joven, atrapado entre tradición y supervivencia. ¿Y qué propones? Preguntó, casi desafiándola. Lucía respiró hondo. Durante años había aprendido en silencio. No solo tenis. También contabilidad básica, administración, estrategias que escuchaba cuando los capataces discutían en voz baja. Había leído libros olvidados en la biblioteca mientras su padre trabajaba afuera. Propongo que dejes de pensar como heredero y empieces a pensar como líder. El comentario lo golpeó más fuerte que cualquier derrota en la cancha. No necesito lecciones. Sí las necesitas, replicó ella. Porque si no, en 6 meses no habrá nada que liderar. Se acercó a la mesa y desplegó otros documentos. Los viñedos producen menos porque están usando métodos anticuados.
Los talleres podrían exportar si modernizaran la distribución. Las tierras abandonadas pueden arrendarse sin venderlas. No necesitas deshacerte de todo. Necesitas reorganizar. Alejandro la miraba como si estuviera viendo una versión completamente distinta de ella. ¿Cuándo aprendiste todo esto? Lucía sonrió apenas. Mientras ustedes celebraban, yo escuchaba. La tensión cambió de naturaleza. Ya no era confrontación pura. Era una negociación silenciosa. La corporación exige una respuesta en 2 semanas, dijo él. Entonces tenemos 2 semanas para demostrar que no los necesitamos. Esa noche, el compromiso dejó de ser una promesa escandalosa para convertirse en una alianza inesperada. Durante los días siguientes, trabajaron sin descanso. Lucía recorrió las aldeas, habló con agricultores, escuchó quejas que nadie en la familia Valdeazur había atendido en décadas. Descubrió desperdicios absurdos, contratos injustos con intermediarios y recursos desaprovechados. Alejandro, por primera vez en su vida, se quitó la chaqueta impecable y caminó entre los campos sin escolta. ¿Escuchó? Preguntó. Tomó notas. Los consejeros del ducado murmuraban que la futura duquesa estaba manipulándolo. Que aquella muchacha ambiciosa quería poder. Pero lo que realmente los inquietaba era otra cosa. Ella estaba demostrando competencia. Una semana después, Lucía presentó un plan completo en el salón principal. Los candelabros brillaban sobre un grupo de rostros escépticos. Reduciremos gastos innecesarios, renegociaremos contratos, invertiremos en exportación directa, explicó con voz clara. Y lanzaremos una marca propia del vino Valdeazur en mercados internacionales. Uno de los primos se levantó indignado. ¿Y quién financiará esa fantasía? Lucía sostuvo su mirada. Yo. El murmullo fue inmediato. He ahorrado durante años, continuó. No es una fortuna, pero es suficiente para iniciar la transición. Y si el duque confía en mí lo suficiente para casarse conmigo, puede confiar en mí para invertir. Alejandro no apartó los ojos de ella. Confío, dijo simplemente. Fue la primera vez que la sala quedó en silencio no por sorpresa, sino por reconocimiento. Los días se volvieron frenéticos. Contactaron distribuidores independientes. Modernizaron procesos. Ajustaron presupuestos con precisión quirúrgica. La corporación extranjera comenzó a impacientarse. Enviaron emisarios, ofrecieron condiciones mejoradas, presionaron discretamente. Pero algo estaba cambiando. Los trabajadores empezaron a recuperar esperanza. Las aldeas, acostumbradas a la resignación, comenzaron a hablar de futuro. Y en medio de todo, la relación entre Lucía y Alejandro evolucionó de manera silenciosa. Ya no era una apuesta ni un desafío. Era complicidad. Una madrugada, mientras revisaban cifras en la biblioteca, Alejandro dejó el bolígrafo y la miró fijamente. Creí que te estaba dando una oportunidad cuando acepté cumplir mi palabra, admitió. Pero eres tú quien me está dando una. Lucía sostuvo su mirada, sorprendida por la sinceridad. No necesito un título, respondió. Necesito un lugar donde mi esfuerzo valga lo mismo que el tuyo. Él asintió lentamente. 2 días antes del plazo final, las primeras órdenes internacionales llegaron. No eran gigantescas, pero eran reales. El plan comenzaba a funcionar. El duque convocó a los consejeros y anunció que el contrato con la corporación quedaba cancelado. El escándalo fue diferente esta vez. No de burla, sino de incredulidad. La noticia se extendió por la región. La historia ya no era solo la del partido imposible. Era la de una transformación. Sin embargo, la corporación no era conocida por aceptar derrotas con elegancia. La misma noche en que celebraban la decisión, un incendio estalló en uno de los almacenes principales del ducado. Las llamas iluminaron el cielo con una violencia aterradora. Lucía y Alejandro llegaron juntos, observando cómo el fuego devoraba cajas recién preparadas para exportación. No es un accidente, susurró ella. Alejandro apretó los puños. La batalla que creían haber ganado apenas comenzaba. Y mientras las sirenas resonaban a lo lejos y las chispas ascendían como advertencias ardientes hacia la oscuridad, Lucía comprendió que el verdadero partido ya no se jugaba en una cancha de tenis ni en una mesa de negociaciones. Se jugaba en la sombra. Y esta vez,
El adversario no anunciaría sus movimientos antes de atacar. El humo se mezclaba con la noche, espeso, casi sólido. Lucía sentía el olor a madera quemada adherirse a su piel mientras los trabajadores corrían con cubos de agua, gritando órdenes confusas. Las llamas avanzaban como si supieran exactamente qué destruir. Las cajas destinadas al primer gran envío internacional. Alejandro dio un paso hacia el fuego, pero uno de los capataces lo detuvo. «Es demasiado peligroso, señor». «Señor». Esa palabra, que antes sonaba natural, ahora parecía un peso inútil frente a la violencia del momento. Lucía observaba con una calma extraña. No era frialdad, era concentración. Su mente ya estaba calculando. ¿Quién estaba de guardia esta noche?, preguntó. Un joven levantó la mano, temblando. «Yo, señorita. Pero, fui a la parte trasera unos minutos. Escuché un ruido. Cuando regresé, ya estaba ardiendo». Demasiada coincidencia. Alejandro se acercó a Lucía, su voz baja. «¿Quieren asustarnos?» «No», respondió ella. «Quieren quebrarnos». Las llamas finalmente cedieron, pero el daño estaba hecho. Media producción reducida a cenizas. Las pérdidas eran graves. A la mañana siguiente, mientras la prensa local comenzaba a susurrar teorías, llegó una carta sin remitente al despacho del duque. Una sola frase. «Aún pueden firmar». Lucía leyó la nota y la dejó sobre el escritorio. Esto no es solo presión económica. Es intimidación. Alejandro caminaba de un lado a otro. Si denunciamos sin pruebas, pareceremos paranoicos. Entonces busquemos pruebas. Los siguientes días se convirtieron en una investigación silenciosa. Lucía habló con los trabajadores uno por uno. Observó detalles mínimos, huellas inusuales, una ventana forzada, un olor extraño cerca del almacén que no coincidía con los materiales habituales. Fue un viejo empleado quien finalmente mencionó algo clave. «Vi un coche negro cerca de los viñedos esa tarde», dijo. «No era de aquí». Lucía intercambió una mirada con Alejandro. La corporación extranjera había enviado emisarios semanas atrás. Uno de ellos conducía un automóvil oscuro, impecable, imposible de ignorar en una zona rural. «Necesitamos pruebas sólidas», murmuró Alejandro. Lucía asintió. Esa noche, decidió hacer algo que nadie esperaba de una futura duquesa. Se infiltró. Vestida con ropa sencilla, cabello recogido, se dirigió a la posada del pueblo donde se alojaban visitantes de paso. Fingió interés por vender productos locales y entabló conversación con el posadero. «Llegaron hombres de la ciudad hace unos días», comentó casualmente. El posadero frunció el ceño. «Sí. Se fueron esta mañana. Hablaban mucho de negocios. No parecían contentos. ¿Dejaron algo?» El hombre dudó, luego señaló una mesa en la esquina. «Olvidaron una carpeta pequeña. Pensé enviarla mañana a la dirección que dejaron». El corazón de Lucía latía con fuerza contenida. «Puedo entregarla yo misma», sonrió. Minutos después, ya fuera de la posada, abrió la carpeta bajo la luz tenue de un farol. Dentro había copias de documentos y fotografías. Fotografías del almacén. Tomadas días antes del incendio. No eran imágenes públicas. Eran de reconocimiento. Lucía sintió una mezcla de furia y claridad. No era sospecha. Era sabotaje premeditado. Regresó al palacio con paso decidido. Alejandro la esperaba en la biblioteca. «Encontré esto». Extendió las fotografías sobre la mesa. Él las examinó en silencio, su expresión endureciéndose. «Esto es suficiente. No solo para denunciar», añadió Lucía, «sino para negociar desde otra posición». Alejandro la miró, entendiendo. Al día siguiente, convocaron a los representantes de la corporación a una reunión privada. Los hombres llegaron con sonrisas medidas. «Lamentamos profundamente el incendio», dijo uno con tono calculado. Situaciones así demuestran lo frágiles que pueden ser ciertos negocios familiares. Lucía sostuvo su mirada sin parpadear. También demuestran lo desesperados que pueden ser algunos inversores. Deslizó las fotografías sobre la mesa. El silencio cambió de temperatura. El representante principal intentó mantener la compostura. «No entiendo».
Entenderá cuando la fiscalía también las vea, interrumpió Alejandro. La tensión era eléctrica. Finalmente, el hombre exhaló. ¿Qué quieren? Lucía habló con precisión quirúrgica. Que retiren toda oferta. Que abandonen cualquier intento de interferir en nuestras operaciones. Y que compensen las pérdidas del incendio. Eso es absurdo. Lo absurdo sería que estas imágenes aparecieran en la prensa nacional, respondió Alejandro. Un largo momento pasó entre miradas cargadas. La corporación no quería un escándalo. 3 días después, el dinero llegó. Sin publicidad. Sin reconocimiento de culpa. Pero suficiente. El ducado respiró. La noticia no se hizo pública en detalle, pero el rumor de que Valdeazur había resistido presiones externas fortaleció la reputación de Alejandro y, aún más, la de Lucía. Por primera vez en generaciones, la gente hablaba del ducado con respeto renovado. Sin embargo, la experiencia dejó cicatrices. Una noche, mientras caminaban por los viñedos bajo la luna, Alejandro rompió el silencio. Te puse en peligro. Lucía lo miró con serenidad. No. Elegí estar aquí. Él se detuvo. Cuando hice esa promesa en la cancha, creí que estaba jugando. No sabía que estabas destinada a cambiarlo todo. Lucía sonrió suavemente. No cambié todo. Solo te recordé que podías hacerlo mejor. El viento movía las hojas con un murmullo casi cómplice. Pero en lo profundo, Lucía sabía que algo más se avecinaba. La corporación se había retirado demasiado fácilmente. Las grandes empresas no aceptan derrotas sin dejar una sombra. Y esa sombra comenzó a tomar forma una semana después, cuando una carta sellada con el escudo del gobierno regional llegó al palacio. Una auditoría oficial. Una investigación sobre supuestas irregularidades financieras en el ducado. Lucía sostuvo el documento con manos firmes. Ahora vienen por la vía legal. Alejandro la observó, su determinación intacta pero consciente del nuevo desafío. Entonces jugaremos en ese terreno. Lucía levantó la vista hacia él. Ya no era la joven desafiada en una cancha iluminada por antorchas. Era una estratega. Y mientras la luna ascendía lentamente sobre Valdeazur, comprendió que cada victoria traía un adversario más sofisticado. La próxima partida no tendría raquetas ni fuego visible. Sería silenciosa. Meticulosa. Y solo uno de ellos saldría con el ducado intacto. La auditoría comenzó con una puntualidad casi militar. 3 funcionarios llegaron al amanecer, vestidos con trajes grises idénticos y maletines negros que parecían contener más que simples documentos. No sonreían. No opinaban. Solo observaban. El eco de sus pasos en el mármol del palacio tenía algo inquietante. Lucía los recibió junto a Alejandro en el salón principal. Ya no era la intrusa tolerada por compromiso. Su postura era firme, su mirada directa. Tienen acceso completo a los libros contables, dijo con serenidad. No tenemos nada que ocultar. El auditor principal, un hombre de cabello plateado y expresión impenetrable, inclinó la cabeza. Eso esperamos. Durante días revisaron cifras, contratos, movimientos bancarios. Cada gasto fue cuestionado. Cada transferencia analizada con lupa. Lo que parecía una simple inspección pronto reveló algo más sutil. Buscaban inconsistencias específicas. No eran pescadores al azar. Sabían dónde lanzar la red. Una tarde, uno de los auditores levantó un documento. Aquí hay una transferencia considerable realizada hace 3 semanas, dijo. Coincide con la compensación recibida tras el incendio. Lucía no parpadeó. Una indemnización privada. ¿De qué entidad? El silencio fue medido. De un acuerdo extrajudicial, respondió Alejandro con precisión. El auditor sostuvo su mirada unos segundos más de lo necesario. Necesitaremos detalles. La trampa era clara. Si revelaban el origen, la corporación alegaría difamación. Si callaban, parecerían sospechosos. Esa noche, Lucía caminaba sola por la biblioteca cuando algo llamó su atención. Uno de los libros contables antiguos, perteneciente a la época del abuelo de Alejandro, tenía una sección marcada con un hilo rojo casi invisible. Lo abrió. Entre páginas amarillentas encontró registros de pagos periódicos a una fundación desconocida.
Cantidades pequeñas pero constantes durante años. El nombre de la fundación coincidía con el apellido del auditor principal. Lucía sintió un estremecimiento. No era una auditoría neutral. Era una operación cuidadosamente diseñada. A la mañana siguiente, convocó a Alejandro. No están buscando irregularidades, dijo en voz baja. Están fabricándolas. Le mostró los documentos antiguos. Alejandro examinó los registros con creciente incredulidad. Mi abuelo financiaba esta fundación. Y ahora esa conexión puede volverse en nuestra contra si la manipulan. La estrategia debía cambiar. En lugar de resistirse, Lucía propuso adelantarse. Organizaron una conferencia abierta en el patio central del ducado. Invitaron a la prensa regional, a los trabajadores, incluso a representantes del gobierno local. Los auditores no pudieron negarse a asistir. Bajo el cielo claro, frente a cámaras y miradas expectantes, Alejandro tomó la palabra. El ducado de Valdeazur ha cometido errores en el pasado, admitió con honestidad calculada. Pero hoy opera con transparencia absoluta. Lucía dio un paso adelante. Por eso, pondremos todos nuestros registros históricos a disposición pública. Incluyendo donaciones, contratos y movimientos financieros de las últimas 3 generaciones. Un murmullo recorrió la multitud. El auditor principal tensó la mandíbula. Eso no es necesario. Al contrario, respondió Lucía. Es la mejor manera de disipar cualquier duda. La jugada era audaz. Si intentaban manipular la información, quedarían expuestos ante la opinión pública. Durante las siguientes semanas, el ducado abrió sus archivos. Expertos independientes revisaron cifras. Periodistas analizaron documentos. Y lo que emergió no fue corrupción, sino una historia compleja de mala administración pasada, seguida de reformas recientes claras y efectivas. La narrativa cambió. De sospecha a redención. El auditor principal intentó encontrar un último flanco. Existen discrepancias menores en los registros del año anterior, insistió en una reunión final. Lucía sonrió levemente. Ya están corregidas. Fueron errores de transición contable. Nada oculto. El hombre entendió que la partida estaba perdida. Días después, la auditoría concluyó oficialmente sin cargos. Pero la victoria no trajo alivio inmediato. Esa misma noche, Alejandro encontró a Lucía en el balcón, observando las tierras iluminadas por la luna. Ganamos, dijo suavemente. Ella asintió, aunque su expresión era pensativa. Sí. Pero cada victoria nos expone más. Él se apoyó junto a ella. ¿Te arrepientes? Lucía lo miró, recordando la cancha, la burla, el momento en que todo parecía un simple desafío deportivo. No, respondió con firmeza. Pero ahora entiendo que no basta con defender el ducado. Tenemos que transformarlo por completo. Alejandro frunció el ceño. ¿En qué sentido? Lucía respiró hondo. Valdeazur no puede depender solo de tradición y vino. Necesita educación, innovación, nuevas alianzas. Si seguimos jugando a la defensiva, siempre habrá alguien más grande dispuesto a atacarnos. Sus palabras no eran una crítica, eran una visión. Días después, anunció un proyecto ambicioso: convertir parte de las tierras en un centro de formación agrícola moderna, abierto a jóvenes de toda la región. La idea fue recibida con sorpresa. Algunos aristócratas la consideraron radical. Otros, innecesaria. Pero los trabajadores la abrazaron con entusiasmo. La construcción comenzó. Y con ella, algo cambió en la percepción pública. Lucía dejó de ser la chica que ganó un partido imposible. Se convirtió en símbolo de renovación. Sin embargo, mientras el centro tomaba forma, una carta llegó desde la capital. No tenía amenazas. No tenía exigencias. Era una invitación. El Ministerio de Desarrollo Regional solicitaba la presencia del duque y su prometida para discutir un proyecto de expansión estratégica que involucraba múltiples territorios. Alejandro leyó la carta 2 veces. Esto puede ser una oportunidad, dijo. Lucía sostuvo el sobre entre sus dedos. O una trampa más sofisticada. El sello oficial brillaba bajo la luz del despacho. Ya no era una corporación privada. Era el poder político. Lucía levantó la mirada hacia Alejandro,
consciente de que cada paso los llevaba a escenarios más complejos. La partida se ampliaba. Ya no se trataba solo de salvar un ducado. Se trataba de redefinir su lugar en un tablero mucho más grande. Y mientras el viento nocturno recorría los corredores antiguos del palacio, trayendo consigo un presentimiento difícil de ignorar, Lucía comprendió que el desafío que se acercaba no pondría a prueba solo su inteligencia o su valentía. Pondría a prueba la esencia misma de lo que estaban construyendo. La capital los recibió con una cortesía impecable y una tensión invisible. Los salones del ministerio brillaban con mármol pulido y lámparas de cristal, pero bajo aquella elegancia latía algo más frío que el acero. El proyecto de expansión estratégica no era una colaboración. Era una absorción elegante. El gobierno planeaba unificar varios territorios bajo una administración centralizada, diluyendo la autonomía de ducados históricos como Valdeazur. A cambio, ofrecían inversiones masivas, infraestructura moderna y protección política. Sonaba irresistible. «Es el futuro», dijo el ministro con voz sedosa. «Resistencia solo retrasará lo inevitable». Lucía escuchaba sin interrumpir. Alejandro, a su lado, mantenía el porte firme, pero ella percibía la presión. Si aceptaban, Valdeazur sobreviviría, pero dejaría de ser verdaderamente suyo. Si rechazaban, se enfrentarían a un poder mucho más vasto que cualquier corporación. «Agradecemos la propuesta», respondió Lucía finalmente. «Pero necesitamos tiempo para evaluarla con nuestra comunidad». El ministro sonrió apenas. El tiempo es un lujo que los pequeños territorios rara vez pueden permitirse. La advertencia quedó suspendida en el aire. Regresaron a Valdeazur bajo un cielo cubierto. Esa noche, Lucía caminó sola por los viñedos. Recordó el primer partido, la burla, la promesa lanzada como un juego. Todo parecía lejano y, sin embargo, era el origen de todo. Alejandro la encontró entre las hileras de uvas. «Si aceptamos, aseguramos estabilidad», dijo con honestidad. «Si rechazamos, podríamos perderlo todo». Lucía lo miró con una serenidad que nacía de la convicción. «No luchamos contra incendios y auditorías para entregar nuestra voz al primer acuerdo brillante. Pero esto es diferente». «Siempre lo es», respondió. Así empiezan las rendiciones elegantes. Al día siguiente convocaron a la gente del ducado. No solo consejeros. Agricultores, maestros, comerciantes, jóvenes aprendices del nuevo centro agrícola. El patio central volvió a llenarse como aquella vez frente a la prensa. Alejandro habló primero. «Nos ofrecen seguridad a cambio de autonomía». Un murmullo recorrió la multitud. Lucía avanzó un paso. «La pregunta no es qué perdemos hoy. Es que dejamos de ser mañana». Explicaron cada detalle del acuerdo. Sin adornos. Sin miedo. Por primera vez en generaciones, la decisión no recaería solo en un apellido, sino en una comunidad. Las discusiones duraron horas. Algunos temían la incertidumbre. Otros defendían la independencia con pasión. No era una masa obediente, era un pueblo consciente. Al caer la tarde, un anciano que había trabajado para 3 generaciones de Valdeazur pidió la palabra. «He visto errores», dijo con voz temblorosa. «He visto deudas y silencios. Pero también he visto algo nuevo desde que ella llegó. Transparencia. Trabajo compartido. Si vamos a caer, que sea por nuestra decisión, no por comodidad». Sus palabras fueron como una chispa. La votación fue clara. Valdeazur elegiría su propio camino. La respuesta fue enviada al ministerio esa misma noche. El silencio que siguió fue inquietante. Semanas después, comenzaron las presiones sutiles, retrasos administrativos, inspecciones inesperadas, rumores en la prensa nacional cuestionando la viabilidad del ducado independiente. Pero esta vez, no estaban solos. El modelo transparente y comunitario que Lucía había impulsado empezó a llamar la atención de otros territorios pequeños. Delegaciones llegaban para observar, aprender, replicar. Valdeazur dejó de ser un ducado aislado. Se convirtió en ejemplo. El ministerio comprendió que cualquier acción agresiva generaría un escándalo político mayor. La narrativa había cambiado demasiado. Una mañana, una nueva carta llegó desde la capital. No era una amenaza. Era una propuesta revisada, colaboración voluntaria entre territorios autónomos,
sin absorción obligatoria. Alejandro leyó el documento y luego miró a Lucía. Han retrocedido. Ella negó suavemente. No. Han entendido que no pueden imponerse a quien no teme perderlo todo por su identidad. Meses después, bajo el mismo cielo que había sido testigo del partido imposible, el ducado celebró una ceremonia distinta. No fue ostentosa. No fue teatral. Fue auténtica. Alejandro tomó la mano de Lucía frente a su gente. Aquel día hice una promesa como una burla, confesó ante todos. Hoy hago una promesa como un honor. Lucía lo miró, recordando cada obstáculo superado. No gané un partido para casarme con un duque, dijo con voz firme. Gané para demostrar que el valor no tiene apellido. El aplauso no fue estruendoso por protocolo. Fue profundo por convicción. El viento recorrió los viñedos renovados, el centro agrícola lleno de jóvenes, los talleres modernizados, las tierras que ya no temían ser vendidas en silencio. Valdeazur no era perfecto. Pero era libre. Y mientras el sol descendía en tonos dorados, Lucía comprendió algo esencial. El verdadero triunfo nunca fue derrotar a un adversario más fuerte. Fue negarse a jugar bajo reglas que negaban su dignidad. La joven que una vez fue observada con condescendencia ahora era arquitecta de un nuevo legado. No por matrimonio. No por desafío. Sino por visión. El ducado que estuvo al borde de la ruina se convirtió en faro para otros. No por su riqueza, sino por su valentía. Y así, la historia que comenzó con una burla terminó con una transformación que nadie, absolutamente nadie, había previsto aquella noche en que una promesa imprudente fue lanzada al aire. Porque a veces, el destino no se escribe en pergaminos antiguos ni en contratos sellados. Se escribe en el momento exacto en que alguien decide no inclinar la cabeza. Y cuando el cielo volvió a teñirse de carmesí sobre Valdeazur, ya no era presagio de batalla. Era el reflejo ardiente de un nuevo comienzo.